Bienvenidos, queridos oyentes, a nuestro curso Sacramentos y Liturgia. Hoy en nuestra primera lección, nuestro primer encuentro, nuestra primera clase, veremos los sacramentos en general y el gran título es El plan salvífico de Dios. Y el primer subtítulo es el lugar de los sacramentos en la teología. Seguramente muchos de ustedes sabrán que los sacramentos fueron instituidos por nuestro Señor Jesucristo. Los sacramentos no fueron una idea de los apóstoles, sino que nos los dejó el Señor, son algo suyo, de Él reciben toda su eficacia. Y por eso la teología sacramental supone también el conocimiento de las verdades fundamentales del misterio de Cristo, fuente de vida sobrenatural. El misterio de Cristo nos fue revelado por Dios. Esa revelación, que es esa manifestación hecha por Dios a los hombres, en la cual manifiesta verdades sobre su persona, sobre sus tres personas, verdades sobre su plan de salvación. Y, por ejemplo, San Pablo, en su carta a los Efesios, nos revela ese designio salvífico de Dios para con nosotros, cuando nos dice en su primer capítulo que nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo para ser santos e inmaculados en su presencia. Y en la epístola de los Romanos nos dice en su capítulo 8, a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo. Dios, desde la creación del mundo, tiene un plan que, después del pecado de nuestros padres Adán y Eva, cuando ellos por soberbia rechazaron la voluntad del Padre, ¿no?, el Señor les promete un Redentor, ¿no? Y justamente es esa revelación que Dios nos va haciendo, nos lleva a poder conocer cómo es ese plan salvífico de Dios para con los hombres. En los textos que leíamos de San Pablo queda claro que Dios nos llama a ser santos e inmaculados en su presencia. Dios nos llama hijos suyos por Cristo. Dios ha querido crearnos conformes a la imagen de su Hijo, nada más ni nada menos. Y también en la carta de los Romanos nos escribe San Pablo que Cristo será el primero de una multitud de hermanos, de los predestinados, de los llamados, de los justificados, de los glorificados. En este plan de salvación, los sacramentos son como la puerta de entrada. Y efectivamente esa puerta de entrada tiene a su vez otra manera de ingresar, que es por la iglesia. Nosotros descubrimos los sacramentos a través de la iglesia. Y llegamos a la iglesia también por la puerta de la fe en Jesucristo. Ya el Concilio de Trento nos enseñaba que los sacramentos son esos medios por los que comienza toda verdadera justicia. Al hablar de justicia hablamos de santidad, ¿no? Y esos sacramentos que producen la gracia aumentan la justicia ya poseída y recuperan la justicia perdida por el pecado. Les decía entonces, Dios, después del pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, promete un Salvador, promete un Redentor, ¿no? Y de esta manera, con la venida de Jesús, cuando el Verbo, el Logos, se hace carne, encontramos una nueva presencia de Dios en el mundo. En el Antiguo Testamento, en la Antigua Alianza, en el templo existía una presencia entre los hombres, pero con la venida del Señor, con su encarnación, sigue esta presencia personal, esta presencia tangible de Dios entre los hombres. Como dice San Juan, y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros.
El Verbo, la palabra logos, la segunda persona de la Santísima Trinidad, nace eternamente del Padre, es engendrado eternamente por el Padre, es el conocimiento del Padre, pero en el tiempo fue engendrado como hombre en la Santísima Virgen, por voluntad del Padre y por obra del Espíritu Santo. Todos recordarán ese texto hermoso, bello, de San Lucas, ¿no? María respondió al ángel: ¿y cómo será esto, puesto que no conozco varón? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será santo, y será llamado Hijo de Dios. De modo que a esta primera naturaleza divina del Verbo se añade una segunda naturaleza humana en esta unión que llamamos hipostática, es decir, sustancial. Pero su persona siguió siendo una sola, la divina y la eterna, la persona del Verbo. Cristo recibe una misión redentora del Padre. Cristo, con su muerte en la cruz, cumple esa misión que le fue asignada, que era nada más ni nada menos que la salvación del mundo, y que él asume con su encarnación desde el primer momento. Cristo es el Redentor, el Salvador, el ungido, el Mesías, el hombre de Dios, el Verbo de Dios encarnado, cabeza del cuerpo místico que es la Iglesia. Esta vida nueva de Cristo, que justamente su vida nos trae la vida. Él nos dice: yo soy el camino, la verdad, ¿no? El camino, la verdad y la vida. Los apóstoles vieron la gloria de Dios manifestada en todas las obras de Cristo, que además todas sus obras tienen carácter redentor, y esas obras, además, esos milagros, esas profecías que también el Señor hizo para que creyeran en su divinidad. Algunos, como Juan, Pedro y Santiago, vieron a Jesús resplandeciente de gloria en el Tabor, en la transfiguración, algo extraordinario. Y en este sentido, el apóstol Pablo ofrece en la epístola a los Efesios la siguiente enseñanza: que el Eterno Padre nos predestinó para ser hijos suyos. El Hijo llevó a cabo la incorporación mediante la redención. El Espíritu Santo la completa, y el Padre sometió todas las cosas a Cristo y lo dio por cabeza suprema de todo a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo en todos. El cuerpo místico de Cristo y la participación en la vida divina. Cristo, como cabeza del cuerpo místico, tiene una triple preeminencia. Por un lado, preeminencia de orden, es el primogénito de una multitud de hermanos, como escuchábamos decir por San Pablo a los Romanos. Tiene una preeminencia de excelencia, hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad, San Juan en su capítulo 1. Y tiene una preeminencia de eficacia, porque de su plenitud de gracia recibimos gracia por gracia. Desde el inicio, los santos padres han enseñado que del costado abierto de Cristo en la cruz brotaron con el agua y la sangre los sacramentos de la Iglesia. Estos sacramentos hacen posible, a partir de la fe, que podamos recibir de Cristo y la participación en la vida divina, en la Trinidad, esa participación que nos hace deiformes, nos hacen semejante a Él. Alter Christus ipse Christus, el mismo Cristo, por la gracia. Esa vida nueva es comunión, comunión en el conocimiento, comunión en el amor y comunión en la gloria. Esa inhabitación divina en el alma del creyente genera, como te decía, esta comunión, comunión de conocimiento. El Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al verdadero, con mayúscula, primera carta de San Juan, capítulo 5.
San Pablo también nos dice que nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu. Y nosotros hemos recibido el Espíritu que viene de Dios para conocer las gracias que Dios nos ha otorgado. Comunión de amor. Recordemos, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, dice el Señor. También nos dice, os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Así os améis también vosotros los unos a los otros. Y una comunión de gloria con las tres divinas personas. Yo les he dado la gloria que tú me diste, dice el Señor. Esa gloria que se manifestó en el Tabor y que se manifestará también por toda la eternidad. Y esta gracia, esta participación en la vida divina, esta vida nueva, también lleva a esa comunión sobrenatural entre todos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros. Estamos hablando de la comunión sobrenatural de los cristianos, esa presencia de Dios en cada uno de nosotros, que se da, repetimos, por medio de la gracia santificante que recibimos en los sacramentos y que realiza esa comunión sobrenatural entre los cristianos, que lleva a la unidad de los fieles con las tres divinas personas y a la unidad también de los fieles entre sí, a imagen de esa unidad intratrinitaria, o sea, a la imagen de la unidad que existe dentro de la Trinidad. Ruego para que todos sean unos, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Esta presencia de Dios en nosotros nos transforma, es transfigurante. Los cristianos unidos en la caridad y en la gloria se hacen de alguna manera semejantes a Dios. Esa comunidad cristiana también se hace deiforme. Y esta transformación es fruto de la gracia, porque procede de Cristo. Sin Cristo no podemos recibir la vida. Yo soy la vida, vosotros los sarmientos. Si el sarmiento se separa de la vid, termina muriendo. San Pedro también nos dice, somos partícipes de la naturaleza divina. Igual que Santo Tomás, cuando afirma que la gracia nos diviniza. Y es la Iglesia lo que justamente colabora, está llamada a generar ese proceso de divinización en los cristianos. Repetimos, la puerta de entrada para este proceso de divinización que se da por la gracia está en los sacramentos de la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Jesús quiso fundar su Iglesia y Pedro será la piedra sobre la que se asentará. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. La Iglesia se convertirá en el nuevo pueblo de Dios, ese edificio que se comenzará a edificar sobre la piedra angular de Cristo y con esas piedras vivas que serán sus apóstoles y sus discípulos. Les decía, Pedro es la cabeza, la primera piedra, digamos. De hecho, le cambia el nombre a nuestro Señor a Pedro, ¿no? Tú eres piedra, sobre ti, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y serán los romanos pontífices, los papas, los sucesores de Pedro. Y Jesús le promete a Pedro las llaves del reino. Este texto que les leeré a continuación de Bossuet es precioso, cuando él pregunta, bueno, ¿y qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Y la iglesia es la asamblea de los hijos de Dios, el ejército de Dios vivo, su reino, su ciudad, su templo, su trono, su santuario, su tabernáculo. Digamos algo más profundo, la iglesia es Jesucristo, pero Jesucristo propagado y comunicado. Bueno, Cristo y la iglesia es una unidad viviente, inquebrantable y eternamente concebida en el pensamiento del Padre y en su verbo divino. Decíamos que la iglesia está unida al Hijo con el mismo vínculo que une el Hijo al Padre. Antes de nacer del costado abierto de Cristo en la cruz, la iglesia ya estaba eternamente concebida en el pensamiento del Padre.
Y también, antes de nacer del costado abierto de Cristo, la iglesia estaba eternamente concebida en el Verbo. Así lo dice San Pablo en la carta de los Efesios. Dios ha elegido en él, o nos ha elegido en él antes de la fundación del mundo, para que vivamos ante él santamente y sin defecto alguno en el amor. Nos ha elegido de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, porque así lo quiso voluntariamente, con el fin de realizar en la plenitud de los tiempos, hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. También en este sentido nos recuerda la Lumen Gentium, la Constitución Dogmática, su capítulo primero, el punto 1. La Iglesia es en Cristo como un sacramento o señal e instrumento de la íntima unión con Dios. Porque Cristo, justamente, para cumplir la voluntad del Padre, inauguró en la tierra el reino de los cielos, nos reveló su misterio y efectuó la redención con su obediencia. La Iglesia, repetimos, es el reino de Cristo, que crece visiblemente en el mundo por el poder de Dios. ¿Cuántas veces se renueva sobre el altar el sacrificio de la cruz? Recordémoslo, se efectúa la obra de nuestra redención. Se hace presente la obra de nuestra redención con la muerte del Señor. El Espíritu Santo en la Iglesia. Nos dice la Escritura, consumada la obra que el Padre encomendó realizar al Hijo sobre la tierra, fue enviado el Espíritu Santo el día de Pentecostés, a fin de santificar indefinidamente a la Iglesia. En la Constitución Dogmática sobre la Divina Revelación, el número 2, se nos hace una caracterización maravillosa del Espíritu Santo, porque allí nos dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de la vida, o la fuente de agua que salta hasta la vida eterna. El Espíritu Santo es por quien el Padre vivifica a todos. El Espíritu Santo habita en la Iglesia y en los corazones de los fieles como en un templo. Él guía a la Iglesia a la plenitud de la verdad. Él, el Espíritu Santo, la unifica en la comunión y en el misterio, instruye y dirige la Iglesia con sus dones y la conduce a la unión con su esposo. Cristo en la Iglesia y la Iglesia en Cristo. Quizás ustedes habrán escuchado aquello de que fuera de la Iglesia no hay salvación, y esto se debe porque fuera de Cristo no hay salvación. La Iglesia está llamada a reproducir el misterio de la encarnación en su naturaleza humana y en su persona divina. Por eso, de la unión de Cristo con la Iglesia surgen esas notas de la verdadera Iglesia. La Iglesia es una, y esa unidad se debe a que la verdad, con mayúscula, Cristo, está en la Iglesia, y la Iglesia está en Cristo, en la verdad. La Iglesia es santa, porque la gracia está en la Iglesia, y la Iglesia en la gracia con mayúscula, que es Cristo. La Iglesia es católica, porque la redención universal se hace por la Iglesia, y la Iglesia se hace por la redención universal. Y la Iglesia de Cristo es apostólica, porque Cristo está en los apóstoles y los apóstoles en Cristo. Esta Iglesia, fundada por Cristo, es enviada. Esta Iglesia fundada por Cristo es sacramento de salvación. Nos cuenta la Escritura que San Marcos, por ejemplo, que nuestro Señor llamó a los que Él quiso y los llamó para enviarlos a predicar. Y así los apóstoles fueron la semilla del nuevo Israel y el origen de la jerarquía sagrada. Qué lindo aquel testamento de Jesús, ¿no?, que recoge San Mateo en su capítulo 28. Y pues, y hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Aquel texto de Marcos, capítulo 16, id por todo el mundo, y proclamad la buena noticia
a toda creación. El que crea y sea bautizado se salvará, y el que no crea se condenará. En este sentido, el decreto sobre la actividad misionera de la Iglesia, el número 5, un documento del Concilio Vaticano II, nos recuerda que la misión de la Iglesia se cumple con el ejemplo que dan todos los cristianos de la vida de Cristo, con la predicación y también con los sacramentos y los demás medios de la gracia. El Catecismo también nos recuerda en su número 738 que la Iglesia ha sido enviada para anunciar y dar testimonio, para actualizar y extender el misterio de la comunión de la Santísima Trinidad. Entonces, este oficio de la Iglesia se realiza entre los hombres. El oficio de la Iglesia es sacerdotal, porque continúa en la tierra la función sacerdotal de Cristo. El Señor Jesús, que fue sacerdote desde el comienzo y en todos los instantes de su vida mortal, por la anticipación de su amor, seguirá haciéndolo en todas las cosas dentro de la Iglesia y de una manera visible. Dentro de la Iglesia todo se funda en el sacrificio. Este pueblo sacerdotal que tiene el sacerdocio de Cristo tiene su centro, su cumbre en el sacrificio pascual, el sacrificio de Cristo, lo más precioso que tiene la Iglesia. Por el sacramento que se confiere, el sacramento del orden, se confiere el poder del sacrificio. Toda la enseñanza de la Iglesia tiene por objeto también hacer conocer la redención por el sacrificio, esa redención de Cristo a través de su sacrificio en la cruz. Y la oración en la Iglesia es preparación, acompañamiento y acción de gracias de este sacrificio. Y también su acción apostólica, su acción caritativa, es la aplicación de los méritos y los frutos de este sacrificio de Cristo. Y para ir terminando, recordemos el carácter cultual de la vida de la Iglesia. O sea, la Iglesia existe fundamentalmente para honrar y alabar al Creador, a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y vemos como efectivamente desde el inicio de las comunidades primitivas cristianas es ese carácter cultural algo que las caracteriza, ¿no? Los apóstoles eran hombres del templo y de la oración en común. Los primeros fieles compartirán con los apóstoles el altar como centro de sus vidas. La virtud de la religión es preeminente, porque efectivamente se trata de dar a Dios el culto que se le debe. Y así la Iglesia resalta y difunde la vida cultual de la Iglesia, esa vida cultural, esa vida comunitaria que de alguna manera se diferencia también de la devoción, que es primordialmente subjetiva, individual. La vida cultural es la vida de la comunidad que juntos veneran al Señor, al Creador, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces la Iglesia, con su ejercicio cultural, cumple con la función universal de salvación. Y también recordemos que la Iglesia no civiliza para bautizar, sino que bautiza para civilizar, porque la vida cultural sacerdotal de la Iglesia ayuda justamente a conservar la santidad de las personas, de las comunidades. Y justamente la fuente de nuestras comunidades es siempre el bautismo y el sacerdocio. Y por último, el número 20, para finalizar la lección de hoy, se titula La participación del cristiano en la vida sacerdotal cultural de la Iglesia. Entonces, recordemos cosas que ya hemos dicho, ¿no? El cristiano está configurado a imagen del Verbo, a imagen de Cristo. Dios nos predestinó a reproducir la imagen de su Hijo. La gracia, repetimos, es una participación en la vida divina. La gracia nos hace semejantes a Él, nos hace cristiformes. Cristo ha querido que los cristianos
podamos darle culto de alabanza, oración, podamos hacer oración, podamos santificarnos. Y es fundamentalmente el carácter sacramental, ese carácter que poseen el bautismo, el sacramento del bautismo, el sacramento de la confirmación, el sacramento del orden, que dan una participación en el poder cultual de Cristo sacerdote. Pues el bautismo nos hace consagrados, somos sacerdotes con capacidad para dar y recibir las cosas divinas, es el sacerdocio de los fieles. Por la confirmación somos constituidos testigos, mártires, entre comillas, de la verdad revelada. Y por el orden, los elegidos por el Señor reciben la potestad de actuar sobre el cuerpo físico de Cristo, que es la Eucaristía, y sobre el cuerpo místico de Cristo, disponiendo a los fieles para vivir en comunión con el Señor. Bueno, hasta aquí nuestra primera lección, nuestra primera clase, nuestro primer encuentro en este curso de los sacramentos y liturgia. Hemos hablado de los sacramentos en general. Dios mediante continuaremos entonces desarrollando estos temas. Me despido, que Dios los bendiga y los haga muy santos.